A lo siguiente, quiero que hagamos una oración en el nombre de Jesús para que este tema, esta palabra, esta reflexión de parte de Dios pueda entrar a tu corazón y pueda tocar tu corazón y cambiar tu vida. No es palabra mía, es palabra de Dios. Señor Jesús, en esta hora nos ponemos delante de tu presencia para poder, Señor, compartir tu bendita palabra. Señor, tu palabra ya es bendita, Señor, así que yo te pido que unjas mis labios, que unjas mi corazón, mi mente, para poder expresar al oyente, al radio escucha, donde estén, en donde quiera que se encuentren viéndonos a través del Facebook, ellos puedan sentir, Señor, tu palabra necesaria y de manera emergente que hoy necesitamos, Señor Jesucristo, porque no queremos tener una anemia espiritual, porque podríamos morir y podríamos ir al lago de fuego. Yo te pido que bendigas, Señor, la vida de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús, y también bendigas este momento, Señor, y que puedas usarme para llevar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy tenemos una palabra que yo sé que Dios ya tenía preparada para ti, una palabra donde el cual vamos a alertarnos de una manera rápida, de una manera de emergencia, alertarnos de una situación que está viviendo todo el pueblo cristiano, que está viviendo un pueblo donde no estamos interpretando los tiempos que estamos viviendo, un pueblo que conoce la palabra de Dios, pero hace caso omiso a las llamadas de emergencia que nos está permitiendo conocer nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos una situación terrible, hoy tenemos una situación devastante en la humanidad y la gente no se despierta, la gente no se vitamina con esa vitamina espiritual que nosotros tenemos al alcance de una oración, al alcance de doblar nuestras rodillas, al alcance de sincerarnos con el corazón, enlazarnos con nuestra mente, cerrar nuestros ojos y empezar a platicar con Dios. ¿Qué es la anemia espiritual? ¿Por qué yo puse título en esta mañana a esta predicación de anemia espiritual? Quiero que vayas conmigo a Tesalonicenses 5:12. Quiero que me acompañes en esta hora de la mañana y vayamos al libro de Tesalonicenses 5:12. Y quiero que leamos con atención lo que Dios está haciendo y lo que está permitiendo en este tiempo. ¿Por qué nos está hablando Dios al pueblo cristiano y también al pueblo que no es cristiano? ¿Por qué nos está hablando Dios de una manera diferente, de una manera que quizás es dolorosa? Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en primera a los Tesalonicenses 5, en el versículo 12 hasta el 28, Pablo exhortando a este pueblo, Pablo exhortando a los hermanos, y este exhorto se extiende hasta el día de hoy. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. El 17 es algo base de lo que vamos a hablar. Dice: orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis a los profetas, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro ser, espíritu y alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es quien os llama, el cual también hará. Hermanos,
orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta que se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Pablo exhortando al pueblo de Tesalónica, un pueblo que quizá estaba dormido, un pueblo que quizá sus consecuencias de pecado era pleitos, envidias, chismes. Las consecuencias de estar viviendo una vida sin oración era estar en pleitos los unos con los otros. Y él estaba empezando a exhortar, Pablo, a los hermanos allí en Tesalónica, y empezaba a decirles, y algo que me gustó, el enfoque directo es que Pablo llama a los hermanos y nos llama a nosotros. Dice: orad sin cesar y dad gracias a Dios por todo. ¿Por qué dice orad sin cesar? Yo antes no entendía por qué la palabra nos decía orad sin cesar. En otras versiones dice orad siempre. Las versiones modernas, que son muy buenas por cierto, dice orad siempre. En la Reina Valera clásica, que hemos usado durante años, dice orad sin cesar. Orad siempre. Todo el tiempo debemos de estar orando para no caer nosotros en tentación, para no caer nosotros en prueba, para nosotros no estar angustiados. Por eso Pablo nos exhorta y nos dice: hermanos, orad sin cesar, orad todo el tiempo. Yo no había entendido esta palabra. Antes yo decía, pero pues ¿a qué hora vamos a comer? ¿A qué hora vamos a ir al baño? Si vamos a estar orando todo el tiempo. Y yo me imaginaba que teníamos que estar hincados, que teníamos que estar con los ojos cerrados. Y yo no sabía, ¿verdad? De chico, de niño, que era orad sin cesar. Solamente se nos decía, deben de estar orando sin cesar. No cesen, no paren la oración. Muchas de las personas han menospreciado la oración. Muchos de los hermanos han dado por poco la oración, sabiendo que la oración es como la sangre que nos hace pararnos, es como esa sangre que nos hace andar en nuestro cuerpo. La oración es esa sangre, esa vitamina que nos hace estar espiritualmente bien. Usted puede checar en los cultos de oración, vaya a un culto domingo, a un servicio de culto normal. ¿Y cuánta es la cantidad en los templos que asisten un día domingo? Pero usted cheque los días de oración, si acaso hay en su congregación. Cheque nada más cuánta cantidad de personas hay en los servicios de oración. Y lamentablemente es poca la cantidad que hay. Me ha tocado estar en oraciones, en servicios de iglesias, en las congregaciones. Me ha tocado estar hasta con 15, 10, 5 hermanos en el servicio de oración, sin saber que el necesitado necesita orar. Aquel que tiene una necesidad tiene que estar orando, tiene que estar clamando. Ahorita vamos a notar la diferencia de orar y clamar. Pero la iglesia debe de estar orando todo el tiempo, de día, de mañana, de noche, de madrugada. Tiene que estar orando. Y los servicios de oración son los que menos se llenan en las iglesias. Es los servicios con menos cantidad de gente en la oración, porque se ha menospreciado, porque no sabemos orar, porque nos aburrimos, porque a lo mejor yo no tengo una necesidad y pues por eso no voy al servicio, por eso yo no oro. Mucha gente piensa que no tiene la necesidad de orar, y no se han dado cuenta que la oración es esa sangre espiritual a nuestro cuerpo. Hace algunos meses, en la escuela donde estamos estudiando, el profesor, el hermano Enrique, nos preguntaba y nos hacía esta pregunta tan sencilla, y hoy se las quiero exponer a ustedes. Él nos decía: hermanos amados, la oración tiene poder. Levante las manos los que digan que la oración tiene poder. Los que no, déjenla abajo. De inmediatamente toda la mayoría levantamos la mano, y él dijo: están tremendamente equivocados. La oración no tiene poder. La oración por sí sola no tiene poder. Si la oración por sí sola tuviera poder, como nos hemos acostumbrado a decir, la oración tiene poder. Hermano, la oración tiene poder. Si la oración tuviera poder por sí sola, le rezaríamos a cualquier santo y el milagro se efectuaría, porque la oración tiene poder. Incluso yo podría estarle pidiendo un vaso de vidrio, un vaso de plástico,
Pero como estoy orando y la oración tiene poder, tendría un efecto magnífico el estar orando. La pregunta quizá, o más bien la respuesta, o esta pregunta que se ha hecho, quizá nosotros la hemos manipulado, ¿verdad? Porque hemos crecido agarrando frases, tomando dogmas que quizá adoptamos a nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, y le decimos y nos pasamos por la calle diciéndole: hermano, la oración tiene poder. Y hay que terminar la frase, decir: hermano, la oración a Dios tiene poder. Porque no podemos hacer oraciones vanas, no podemos hacer oraciones a cualquier imagen, a cualquier ídolo. Y entonces por sí solas la oración tendría poder a cualquier cosa que le pidas. ¿Por qué la oración? Debemos determinar esta frase: ¿por qué la oración en Dios tiene poder? Porque Dios tiene poder. La oración es el medio de comunicación, es una comunión con Dios que nosotros tenemos, es el medio telefónico que nosotros tenemos para estar comunicados con Dios. Para tener una relación con Dios necesitamos la oración. Para tener esa comunión, esa intimidad, necesitamos ocupar esta herramienta que Dios nos dejó y nos enseñó, que es la oración. Si no tienes comunión, se te va a notar. Y ahorita te voy a decir por qué el título de este mensaje, de anemia espiritual. ¿Por qué estamos nosotros titulando este mensaje de anemia espiritual? Y para eso te quiero invitar al libro de Mateo 6:5. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Cuando Jesús está hablando de la oración. Y sabes que nosotros podemos decir: es que yo oro todo el día. Es que a mí me encanta leer en la iglesia, orar en la iglesia. Es que yo estoy orando y orando, pero hay oraciones que no están bien efectuadas. Por lo tanto, oraciones mal efectuadas, que no sean para Dios de corazón, con una sinceridad para Dios, no tienen valor. Necesitamos aprender a orar. Hay mucho del pueblo cristiano que no sabe orar, que se hincan 5 minutos y ya no saben qué decir después de los 5 minutos, porque se la pasaron pidiendo por todos los familiares. Se le acabaron los familiares con necesidad y dicen: ya no tengo nada más que decir. La mayoría, el 80% del pueblo no sabe orar. No sabe que para orar no solamente es pedir. El orar es platicar con Dios. El orar es cuando vas en el camión y tú estás platicando con Dios. Llegas a tu trabajo y sigues platicando con Dios en tu mente. Te encierras en el baño, estás platicando con Dios. Estás entre las máquinas y estás platicando con Dios. Estás con un amigo y quizá te distraes algunos segundos, pero luego después se va y empiezas a bendecirlo platicando con Dios a través de la oración. Por eso no toda oración tiene efecto, porque a veces hacemos oraciones como decía Jesús, hablando de la oración en Mateo capítulo 6 versículo 5, y él dijo: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego nos recomienda y nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué existe esta palabra? Porque el Señor nos decía: de cierto hay muchas personas que toman valor cuando hay gente para quedar bien y alzan su voz para quedar bien, y que el hermano me escuche que estoy orando fuerte, y que la hermana me escuche que sé orar, y empiezan a decir: oh Señor, y te pido, Señor, que bendiga, Señor, Señor, y bendice, Señor, y guarda, úsame, y empiezan a gritar fuerte. Y Dios lo asimila como aquellos hombres que se paraban en las sinagogas y empezaban a gritar, a dar vanas repeticiones, oraciones repetidas. Y esto no tiene validez. Usted, quien me está escuchando, conocemos el significado de rezar. Ojo para la gente que me está escuchando que no sabía qué es la oración, o qué significado tiene la oración y qué significado tiene el rezo. ¿Qué es rezar? Rezar es repetir, repetir algo que no sale de tu corazón. Estás repitiendo lo que me enseñó mi abuela, lo que me enseñó mi madre, y lo sigo repitiendo yo. Y esa no es una oración, ese es un rezo. Si usted busca en el significado, en el diccionario, el significado de rezar,
usted lo que va a encontrar es repetición. Usted está repitiendo lo que alguien ya dijo. Usted está repitiendo un modelo que el Señor nos dejó en la palabra, cuando Él nos decía: y cuando ores, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y usted se acuerda de esta oración que la gente le llama el Padre Nuestro. Y siempre hacemos esta oración y se convierte en un rezo. Lo único que el Señor había dicho, que oráramos de esta manera, pero que lo oráramos con el corazón, con nuestra boca. Y ahorita vamos a entrar en esta parte de cómo orar. Pero si usted busca en el diccionario, rezar solamente son repeticiones. Y la oración es una plática con Dios. Cuando usted está platicando con el de la tienda, o cuando va con un vecino, usted no llega a decirle todos los días lo mismo. Hola vecina, ¿cómo está? ¿Qué cree? Que estoy bien y estoy de pie, me voy a sentar, vecina, porque ando bien cansada. Y el otro día llega: hola vecina, ¿cómo está? ¿Qué cree? Que estoy bien, me voy a sentar porque estoy cansada. Y el miércoles llega: hola vecina, ¿cómo está? ¿Qué cree? Que estoy bien y me voy a sentar porque estoy cansada. Usted estaría cayendo en una vana repetición, porque usted estaría repitiendo lo que a lo mejor se enseñó a decirle. Pero usted sabe hablar, así como platica con la vecina, así como usted iba y platica con su cuñada, con su suegra, con su hermana, con un familiar, así como usted platica, lo mismo es la oración. Usted va a ir a platicar con Dios. ¿Y por qué nos hemos confundido lo que es la oración? Porque a veces solamente le estamos pidiendo a Dios y le pedimos a Dios. Por eso la gente se cansa, por eso la gente se para de inmediato, por eso la gente no dura ni 5 minutos orando. Porque lo único que han entendido que la oración es pedir a Dios, lo que le hemos llamado nosotros oraciones borrega. Dame, entrégame, préstame, ayúdame, oraciones borrega. Y solamente venimos a Dios y usamos la oración para pedirle. Pero cuando Dios nos contesta, nos olvidamos de Dios y se nos olvida que hay un creador, el cual tenemos que estar constantemente platicando. Tenemos que estar constantemente hablando con Dios. Tenemos que estar orando sin cesar, orando siempre, platicando con Dios siempre. Hace 8 años, en el 2012 aproximadamente, Pastor Efraín, en la ciudad de Nayarit, allá en aquel lugar, Puerto de Platanares, él hacía una pregunta a todos los expositores, a todos los hermanos que estábamos por ahí. Y él decía: hermanos, quiero hacer una pregunta, pero antes, y parece que ya lo había comentado por aquí, pero él decía: antes quiero que pase tal pastor de tal ciudad y nos diga qué trabajo está haciendo. Y pasaba tal pastor de tal ciudad y decía el pastor: hermanos, estamos bendecidos porque está creciendo la iglesia. De pronto éramos 20, ahora ya somos 60 hermanos. Y estamos trabajando en hospitales, estamos trabajando en las cárceles, estamos trabajando con los ancianos, estamos trabajando en las calles, hermanos, y Dios está obrando tremendamente. Y todo el pueblo aplaudía y decía: Dios lo bendiga el pastor trabajador. Y después pasaba otro pastor de otra ciudad. Usted sabe que en las fraternidades viaja pastores con sus iglesias de todos lugares. Y pasaba otro pastor y decía: hermanos, estamos bendecidos, estamos trabajando arduamente para nuestro Señor. Y Dios nos ha bendecido porque teníamos una iglesia. De pronto se abrió otra y la iglesia está creciendo. La iglesia está creciendo, la segunda iglesia. Ya vamos para 40, 50 personas en la segunda iglesia. Y en la primera que tenemos ya tenemos 200 personas. Y todos: Dios los bendiga, ven. Y pasaba otro pastor y decía: hermanos, estamos trabajando en los anexos, estamos trabajando en los hospitales, estamos regalando alimentos a la gente que va a los hospitales y estamos trabajando arduamente. Y todos: Dios lo bendiga al pastor. Y todos, se pudiera decir, ¿verdad?, en el buen término de la palabra, todos presumían el trabajo que estaban haciendo, que por supuesto es un excelente trabajo de bendición y que felicitamos. Pero después el pastor preguntó y dijo: hermanos, como toda iglesia, como todo pastor, como todo líder, estamos trabajando para nuestro Señor y sabemos que nuestro trabajo en Dios no es en vano. Dios tiene ya recompensa por lo que estamos haciendo en esta tierra. Pero yo quiero preguntar algo muy necesario. Quiero hacer una pregunta muy necesaria. Y quiero que levante su mano. ¿Cuántos de los que están aquí, al menos
oran en parcialidades o de corrido, oran 5 horas diarias? Levante su mano. Lamentablemente el número de hermanos que levantaba su mano era en 0. Nadie levantó la mano de los hermanos que oraban 5 horas al día. Volvió a decir, pastor, y yo le decía a los hermanos cuando ya había compartido este tema, y les decía, hermanos, tenemos que tener una cosmovisión cristiana, a veces para quedar bien, a veces para no quedar mal, a veces para zafarnos de algo. Nosotros mentimos, y usted sabe que el único padre de mentira se llama Satanás. Y usted no puede mentir, tenemos que vivir una cosmovisión cristiana. Tenemos que de verdad ponernos los lentes de Dios y vivir una cosmovisión que representemos a Cristo. Usted no puede estar mintiendo para zafarse de algún problema o alguna situación. Cuando pastor estaba preguntando, la gente que estaba ahí era 100% cristiana, no estaba mintiendo. Pastor Efraín volvió a hacer la pregunta y dijo, hermanos, levante su mano, ¿cuántos oran en parcialidades o de corrido 4 horas? Nadie levantamos la mano, me incluyo. Volvió a hacer la pregunta y caminaba de un lado para otro. Dijo, hermanos, ¿cuántos oran 2 horas y media de 24 horas que tiene el día, en parcialidades o de corrido? Ya levantaron la mano 2, 3 pastores por ahí. Y dijo, Dios los bendiga. Volvió a preguntar, hermanos, ¿cuántos oran 2 horas al día diarias? Ya levantaron la mano unos 5 pastores. Y luego volvió a preguntar, hermanos, ¿cuántos oran 1 hora al día en parcialidades o de corrido? Ya levantó la mitad de los que estábamos ahí la mano. Y dijo el pastor algo que también escuché en este tiempo. Decía, hermanos, que su servicio que hagan para Dios no sea mayor que la oración. Que ores más de lo que trabajas para Dios. Si trabajas 5 horas al día para Dios, que sean 5 horas y media las que oras para Dios. Si trabajas 2 horas para Dios, que sean 4 horas las que oras para Dios. Y es que a veces confundimos y pensamos que el tiempo es el que va a cumplir con el requisito de tener una excelente oración o una oración aceptable. Pero no sabemos orar, hermanos, por eso nos cansamos. Es lamentable que el pueblo, aún el pueblo, fíjese, porque hay 2 tipos de pueblo cristiano. Un pueblo que solamente va los domingos a la congregación y que ahorita ya no va porque desde el mes de abril no nos podemos congregar. Y están encantados de estar en casita un domingo por la tarde, ir a pasear por ahí. Y están encantados de que no se puede abrir al 100% las congregaciones. Hay un tipo de pueblo que dice, pues me da igual si voy. O que no lo dice, pero que lo sabe y lo siente. Pues no voy a la iglesia. Pero tampoco no siento nada si no voy. Si voy o no voy, me da igual. No lo dicen, pero ya saben y lo sienten. Este es ese tipo de pueblo que solamente asiste los domingos y que el día lunes ya se le olvidó la cosmovisión cristiana, se le olvidó que es cristiano, y el día lunes ya está conviviendo con los compañeros viendo pornografía en los celulares. El día lunes ya está conviviendo, escuchando y diciendo palabras obscenas, palabras con doble sentido. El día martes ya se le olvidó y agarró un cigarro, una cerveza. Y para ellos es normal, porque solamente el domingo son cristianos. Ese es un tipo de pueblo que también tenemos dentro de. Y hay otro tipo de pueblo que teme a Dios, que de verdad es cristiano, pero que no ora. Que solamente ora cuando necesita de Dios, que solamente toma la Biblia cuando necesita de Dios, que solamente se hinca de rodillas cuando necesita de Dios, pero se le olvida tener una intimidad, un encuentro con Dios, una relación con Dios, una comunión con Dios, y se les olvida esta parte tan importante. Y el 80% de hermanos no sabemos orar, o solamente oramos cuando necesitamos y empezamos a pedir solamente. Es lamentable esta situación. Anemia espiritual se llama este título, esta reflexión. Y hoy quiero explicarte algo. ¿Qué es la anemia espiritual? Y para poder explicarte qué es la anemia espiritual, antes te tengo que explicar qué es la anemia física. La anemia en un cuerpo. Una persona con anemia espiritual se nota de inmediato.
Y una persona con anemia física, con esta enfermedad de anemia, también se nota de inmediato. ¿Qué es la anemia? ¿Qué es esta enfermedad que pega en la mayoría de niños, de adolescentes, y que también pega a los adultos? La anemia es una afección en la sangre que no cuenta con glóbulos rojos, pero glóbulos rojos sanos, o se produce por glóbulos rojos disfuncionales. La anemia es falta de hierro en la sangre, o poca sangre. Mire, vamos a explicar algo. Cuando alguien tiene anemia es porque le falta sangre, así le voy a decir. ¿Y cuáles son los resultados de una anemia en el cuerpo? ¿Cuáles son los síntomas? Cuando usted ve a los niños cómo juegan, cómo corren, cómo brincan y no se cansan y andan de un lado, brincan. Ese niño está sano. Un niño que anda, corre y luego va con otro niño y anda jugando y se duerme tarde y luego se levanta temprano y anda para allá. Es un niño sano. Gracias a Dios es un niño sano. Pero usted identifique cuando hay un niño que empieza a correr y de inmediato se cansa. Cuando está el niño y lo único que quiere es estar dormido, una niña que solamente quiere estar dormidita. Cuando usted vea que no quiere comer. Cuando usted vea en su piel una palidez. Cuando le vea los ojos blancos, los párpados, las uñas blancas, las manos blancas. Que el niño se canse de todo. Que el niño ande de malas. Que el niño solamente quiera estar dormido. Es un niño con anemia física. Un niño que tiene la ausencia de hierro, le falta hierro en la sangre. Le falta hierro dentro de los glóbulos rojos. Y sabe que el hierro viene en los alimentos. Usted puede encontrar el hierro, usted puede decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué le dio anemia? Bueno, porque el niño no está comiendo. Y como hay alimentos que contienen hierro, ese alimento es el que le va a dar la fuerza, la vitamina. Pero son tantas los síntomas que tiene: aturdimiento, mareos, frecuencia cardíaca rápida, dificultad para respirar, dolor de cabeza, palidez. Y pues bueno, sin fin de síntomas que tiene una persona con anemia. Ahora vamos del lado espiritual. Una persona con anemia espiritual se nota, se palpa, huele, se siente. Y chéquelo, usted no puede juzgar a alguien, porque quizá yo también tuve anemia espiritual y usted que me está escuchando también tuvo en un momento anemia espiritual. Y hay peligro, amigo, familia, hermanos, hay peligro de una persona que tiene anemia espiritual, porque alguien que tiene anemia física, esta enfermedad de anemia, después de la anemia viene la enfermedad de leucemia, cáncer en la sangre. Y usted sabe que cáncer en la sangre es muerte. ¿Qué pasa con alguien que tiene anemia espiritual? ¿Qué pasa con una persona que tiene anemia espiritual? De inmediato se palpa. Mire, una persona con anemia espiritual, una persona que todavía no tiene leucemia, que está a punto de morir, no, tiene una anemia espiritual. Va a la iglesia, pero no le gusta orar. Alguien con anemia espiritual, están cantando y la gente y alguien con anemia espiritual está volteando a ver a todas las personas. Alguien con anemia espiritual te va a decir: no me llenó la predicación. Una persona con anemia espiritual te va a decir: esos cantos a mí no me gustan, yo por eso no me gozo. Una persona con anemia espiritual te va a decir: eso que están diciendo, la verdad que pues no, ya me lo sabía, yo no voy a hacer caso de lo que está diciendo el pastor porque no me llena. Alguien con anemia espiritual solamente está viendo los errores que comete el pastor, los errores que quizás hasta de tonos cometen los músicos, los errores que pasan. Alguien con anemia espiritual está viendo a los hermanos que si trae minifalda, que si trae pantalón, que si viene enojado, que si viene cansado. Una persona con anemia espiritual es la que se ofende de todo y no me saludó, ya no voy a ir a la iglesia porque el pastor se pasó y no me saludó. Pobre pastor, no traía los lentes y no la vio. Pero una persona con anemia espiritual se ofende de todo. Una persona con anemia espiritual provoca pleitos, es envidiosa, tiene el espíritu de contienda, porque es una persona que no está orando. Por eso viene la anemia espiritual, porque no ora, no abre la palabra, te aburre ir a los cultos, te sales temprano. Una persona con anemia espiritual se sale a media predicación.
y atiende otras situaciones. Una persona con anemia espiritual no trabaja. Desgraciadamente, viene la anemia espiritual porque no oras. Hace tiempo yo publiqué en el Face una pequeñita frase de 3 palabras, de 4 palabras, y le puse: tú tienes lo que oras. Tienes lo que oras. Cheque bien esto que le estoy diciendo. Tienes lo que oras. ¿Por qué tu familia se está perdiendo en las drogas, en el alcohol, en la drogadicción? ¿Por qué los matrimonios pelean y pelean, se divorcian? ¿Por qué hay tanta maldad en este tiempo? ¿Por qué hay tanta enfermedad dentro de tu familia? ¿Por qué no oran? No oran y solamente oran por lo que necesitan. A veces Dios te va a preguntar: bueno, ¿y quién es este que me está pidiendo? Yo no lo conozco. ¿Cómo nos atrevemos a ir a Dios después de meses de no orar? Cuando viene una necesidad, ¿cómo nos atrevemos a ir a Dios a pedirle? Si no oramos, si nunca platicamos, si no nos conoce, no conoce nuestra voz. Y te lo digo en doble sentido porque Él conoce todo. Pero ¿cómo quieres pedirle a Dios si hace años que no platicas con Él? Si hace meses que no tienes una relación con Él. De manera urgente debemos de activarnos si nosotros identificamos que tenemos una anemia espiritual. Debemos de levantarnos y decir: oye, yo tengo esos síntomas de anemia espiritual. Me voy a activar porque yo no quiero morirme. Una persona con anemia, después de la anemia, si no es atendida, viene la leucemia y después viene la muerte. Una persona con anemia espiritual, quizá venga una leucemia espiritual y después venga tu muerte espiritual. De pronto te vas a encontrar en un bar, en un antro. De pronto te vas a encontrar en medio de amigos rodeados, lleno de alcohol, de otra mujer que no es tu esposa, y tú ya vas a sentir normal. Ya no vas a tener temor porque tú ya estás muerto espiritualmente. Porque no pudiste atender tu anemia espiritual. Si eres de los que mira, si eres un hermano de lo que todo le molesta dentro de la congregación, tienes anemia espiritual. Si no te llenan las predicaciones, si no te llenan las alabanzas a Dios, si no te llena estar en un lugar porque predicó otro hermano que no es el pastor, si no te llenas, tienes anemia espiritual y necesitas ser atendido de inmediato. Esa anemia, porque pudieras morir muy pronto. Cuando yo era niño, tenía 12 años, había una amiguita que se llamaba Mayra. Y pues era una niñita muy bonita que a todos los niños les gustaba. Y pues no, que Mayra para acá, Mayra para allá. Una niña flaquita, muy bonita de su rostro. Tenía algunos 9, 10 añitos. Y andábamos jugando siempre la pelota. Andábamos jugando siempre a las cuerdas. Jugábamos por ahí. Siempre todos los amiguitos que vivíamos en ese fraccionamiento. Y Mayra era bien reconocida por muchas personas. De pronto Mayra ya no empezó a salir. Mayra se cansaba de todo. De pronto Mayra le empezó a cambiar su semblante, su físico. Era pálido, pero todavía sonreía. Iba a la escuela. La recuerdo también con una camisita blanca y con su faldita azul cuando iba a la escuela. Y le decía: adiós Mayra, y adiós, adiós. Y nos decíamos. Pero ya no salía a jugar y se nos hacía raro porque era una de las niñas que jugaba bastante con nosotros. Nunca nos dimos cuenta que Mayra tenía anemia y que ya le cansaba salir, que ya le cansaba hasta estudiar. De pronto, a los meses, vimos que Mayra ya no salía y siempre salía con un gorrito en su cabeza. Una vez la sacaron en silla de ruedas a Mayra y Mayra era totalmente diferente. Antes era flaquita, pero ahora era una persona súper extremadamente delgada. Y la sacaron con un gorrito y se juntaron todos los niños y yo me acerqué y su mamá dijo: niños, aprovechen su niñez y coman muy bien, vitamínense, no tiren la comida, porque pudiera pasar lo que a Mayra le está pasando. Y entonces, ¿qué tiene Mayra? Le quitó el gorrito y Mayra estaba completamente peloncita y hacían quimioterapias porque de la anemia le vino una leucemia, que es cáncer en la sangre.
y todos nos asustamos y lloramos por Mayra cuando la vimos. De pronto Mayra, en unos días después de que la vimos, a Mayra la estaban sacando en una caja de muerto, en un ataúd. La estaban sacando de su casa. No nos dimos cuenta ni siquiera de que la velaron. Mayra había muerto por anemia, después leucemia. Mayra no pudo con la enfermedad. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en nuestra vida. Si usted identifica una anemia espiritual, es momento de doblar rodilla y empezar a orar, empezar a clamar a Dios, empezar a orar. Hay mucha necesidad para que tú estés más tiempo en Facebook que en la oración. Hay mucha necesidad para que estés más en otros asuntos que en la oración. ¿Por qué me cuesta tanto orar? Y voy a mencionar 3 partes del libro de Santiago que quizás sea la consecuencia de no saber orar. Santiago, si nosotros vamos al libro de Santiago, Santiago menciona en un verso o en 2 versos, menciona acerca de la oración. Y Santiago nos menciona 3 partes fundamentales de la oración. Y quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 4. Y que puedas interpretar por qué no sabemos orar. ¿Por qué no sabemos orar? Santiago 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice Santiago: pides y no recibes porque pides mal. Pides y no recibes porque pides mal. Porque no sabemos orar. Hay que estar atentos. ¿Por qué no viene la respuesta a nuestra vida? ¿Por qué tenemos tiempo pidiéndole a Dios y no viene la respuesta a nuestra vida? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué Dios no está contestando? ¿Estás pidiendo mal? Te hago esta pregunta y pregúntate a ti mismo: ¿estaré pidiendo mal? Porque hay mujeres que dicen: regrésame, Señor, a mi novio. Me pegó porque me lo merecía, pero regrésamelo, Señor. Yo lo voy a cambiar. Regrésamelo. Pides y no recibes porque pides mal. Dios, dame ese trabajo. Dame ese trabajo que lo necesito. Gano muy bien, Dios. No voy a poder ir al culto el domingo, ni entre semana, pero desde mi trabajo voy a estar predicándole a mis compañeros. Pides y no recibes porque pides mal. Ay, Dios, dame esa mujer, Señor. Dame esa mujer, Dios. Pero la que tienes, pides y no recibes porque estás pidiendo mal. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Este tema lo vamos a repartir en 3 secciones, porque es un tema extenso y un tema el cual debemos de saber y aprender a orar. Si nosotros vemos, el Señor Jesús en diversas ocasiones se subía a orar porque era muy necesaria la oración. Y los discípulos decían: pues enséñanos a orar, maestro, porque no sabían orar. Mateo 6, desde el versículo 2, quiero leer. En el nombre de Jesús dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. A ver si alguien se identifica con esto. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu mano derecha,
para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y encerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ojo, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe todas las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidas. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo,